Era la tarde del 24 de noviembre de 1971, mientras muchas familias en los Estados Unidos se preparaban para celebrar el Día de Acción de Gracias. Un hombre de apariencia común se preparaba para ejecutar uno de los actos criminales más audaces y misteriosos de la historia. Con un traje oscuro, una corbata negra, una camisa blanca y un maletín, Dan Cooper, el nombre que usó este hombre para comprar su boleto, abordó el vuelo número 305 de Northwest Orient Airlines en Portland, Oregón, con destino a Seattle, Washington. El vuelo, un Boeing 727, despegó sin incidentes. Poco después del despegue, Cooper, sentado en la fila 18, se inclinó hacia la azafata Florence Schaffner y le entregó una nota. Al principio, Schaffner no prestó atención, pensando que era el típico intento de coqueteo de un pasajero. Sin embargo, al ver la seriedad en los ojos de Cooper, abrió la nota. Lo que leyó la dejó helada. «Tengo una bomba en mi maletín. Quiero que se siente a mi lado». Cooper abrió el maletín brevemente, mostrando a Schaffner una serie de cilindros rojos y cables, lo que parecía ser una bomba. Cooper dictó sus demandas con calma. $200,000 en billetes no consecutivos, 4 paracaídas, 2 principales y 2 de reserva, y un camión de combustible listo para reabastecer el avión en Seattle. Schaffner transmitió las demandas a la cabina del piloto. El capitán William Scott contactó a las autoridades aéreas, que rápidamente informaron al FBI. Mientras el avión continuaba su vuelo hacia Seattle, los pasajeros no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Pensaban que se trataba de un retraso menor. Mientras tanto, en tierra, el FBI y la administración de la aerolínea trabajaban frenéticamente para cumplir con las demandas de Cooper. Los agentes se apresuraron a reunir el dinero, asegurándose de que todos los billetes fueran registrados para su posterior identificación. Los paracaídas fueron obtenidos de una escuela de paracaidismo local. El avión aterrizó en Seattle-Tacoma International Airport bajo una fuerte vigilancia. Cooper permitió que los 36 pasajeros desembarcaran a cambio del dinero y los paracaídas. Solo quedaron a bordo el capitán Scott, el primer oficial Bob Ratachak, la ingeniera de vuelo Tina Mucklow y la azafata Florence Schaffner. Cooper ordenó a la tripulación que se dirigiera hacia la Ciudad de México con una serie de instrucciones muy específicas. Volar a una altitud máxima de 3.000 metros y una velocidad no superior a los 300 km por hora. Además, exigió que el tren de aterrizaje se mantuviera abajo y los flaps en posición de 15 grados. La precisión de estas instrucciones sugirió a los investigadores que Cooper tenía conocimientos avanzados de aviación. A medida que el avión despegaba nuevamente, Cooper mantuvo una calma sorprendente. Parecía conocer cada detalle del procedimiento, lo que desconcertaba aún más a la tripulación y a las autoridades. Mientras el avión volaba hacia el sur, Cooper permanecía en la parte trasera, vigilando sus demandas. A la altura del suroeste del estado de Washington, en medio de la oscuridad y la tormenta, Cooper tomó el dinero, se colocó uno de los paracaídas y abrió la puerta trasera del avión. En un movimiento audaz y calculado, saltó hacia la noche. La tripulación, sin saber exactamente cuándo o dónde había saltado, continuó volando hasta aterrizar en Reno, Nevada, como había ordenado Cooper. Una vez en tierra, los agentes del FBI abordaron el avión y comenzaron su investigación. A pesar de una búsqueda exhaustiva por tierra y aire, no encontraron rastro de Cooper ni del dinero. Los bosques densos y la geografía escarpada del noroeste del Pacífico proporcionaron un refugio perfecto para su desaparición. El FBI lanzó una de las búsquedas más grandes en su historia, explorando vastas áreas de terreno, rastreando cada pista y analizando cada posible evidencia. Sin embargo, Cooper se había desvanecido sin dejar rastro. La búsqueda incluyó entrevistas con testigos, análisis de huellas dactilares y un rastreo exhaustivo de los números de serie de los billetes de $20 que había recibido. No obstante, ninguna de estas pistas llevó a una resolución. El caso de D.B. Cooper no ocurrió en el vacío. A principios de los años 70, Estados Unidos estaba sumido en una época de agitación social y política. La guerra de Vietnam estaba en pleno apogeo, generando divisiones profundas en la sociedad estadounidense. Al mismo tiempo, el movimiento por los derechos civiles continuaba luchando por la igualdad racial. En medio de este clima,
Los secuestros aéreos no eran tan raros como podríamos pensar hoy en día. De hecho, entre 1968 y 1972 hubo más de 150 secuestros aéreos en los Estados Unidos, muchos de ellos con motivaciones políticas. Sin embargo, el caso de D.B. Cooper se destacó no solo por su audacia, sino también por la aparente simplicidad y éxito del plan. Mientras que muchos secuestradores buscaban desviar vuelos a Cuba o utilizar pasajeros como rehenes para negociar demandas políticas, Cooper tenía un objetivo claro y conciso: dinero en efectivo. Además, su trato con la tripulación y los pasajeros fue notablemente cortés, casi profesional, lo que le ganó una extraña simpatía entre algunos observadores. Con el paso de los años, el FBI recopiló más de 1000 pistas, entrevistó a cientos de personas y revisó a numerosos sospechosos. Uno de los primeros y más conocidos sospechosos fue Richard Floyd McCoy, quien fue arrestado por un secuestro aéreo similar solo 5 meses después del incidente de Cooper. Sin embargo, McCoy fue descartado debido a diferencias físicas y a su coartada para la noche del secuestro de Cooper. Otro sospechoso prominente fue Kenneth Christiansen, un ex paracaidista y mecánico de aviones que vivía en Washington. Su hermano Lyle afirmó que Kenneth había hecho una confesión velada en su lecho de muerte. Sin embargo, no había suficiente evidencia concluyente para vincularlo definitivamente al caso. Curiosamente, el nombre D.B. Cooper se originó debido a un error de comunicación con la prensa. Poco después del secuestro, el FBI había interrogado a un hombre de Portland llamado D.B. Cooper, quien nunca fue considerado un sospechoso importante. Sin embargo, las iniciales DB se asociaron permanentemente con el secuestrador debido a este malentendido, y el nombre se quedó grabado en la historia. Las teorías sobre la identidad y el destino de Cooper abarcan un amplio espectro. Algunos creen que era un piloto militar o un ex paracaidista debido a su conocimiento detallado de la aviación y los paracaídas. Otros sugieren que podría haber sido un empleado descontento de la aerolínea. Algunas teorías incluso postulan que Cooper podría haber tenido cómplices en tierra que lo ayudaron a escapar después del salto. En 1980, un niño llamado Brian Ingram encontró un paquete de billetes de $20 a orillas del río Columbia, al noroeste de Vancouver, Washington. Los números de serie coincidían con el dinero entregado a Cooper, pero esto solo añadió más preguntas sin respuesta al misterio. ¿Cómo llegó el dinero allí? ¿Por qué solo se encontró una pequeña fracción del total? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo elusivas. Por otro lado, el caso de D.B. Cooper tuvo un impacto significativo en la seguridad aérea. Como resultado directo del secuestro, se implementaron varias medidas nuevas. Una de las más notables fue la instalación de Cooper Vanes, dispositivos que impiden abrir las puertas traseras de los aviones en vuelo. Además, se intensificaron los controles de seguridad en los aeropuertos, incluyendo la inspección de equipaje y la verificación de la identidad de los pasajeros. Aunque estas medidas no eliminaron por completo los secuestros aéreos, sí lograron reducir significativamente su frecuencia. El caso de D.B. Cooper se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. La audacia del secuestro y el misterio de su desaparición capturaron la imaginación del público. Surgieron teorías de conspiración, sospechas y mitos alrededor de su identidad y su destino. Algunos especularon que había muerto en el salto, atrapado en los impenetrables bosques, o ahogado en uno de los muchos ríos de la región. Otros creían que había sobrevivido y escapado con éxito, viviendo el resto de su vida en el anonimato con la fortuna robada. Con el paso de los años, el caso no perdió su fascinación. Investigadores aficionados y detectives privados continuaron persiguiendo pistas. El FBI mantuvo el caso abierto durante más de 4 décadas, revisando cualquier nueva información que surgiera. El caso de D.B. Cooper se convirtió en un referente en la historia criminal de los Estados Unidos, un enigma que resistió los esfuerzos de las mejores mentes investigativas del país. Inspiró libros, películas y documentales, alimentando la curiosidad de generaciones sobre la verdadera identidad del secuestrador y su destino final. A pesar de los avances en tecnología y la implementación de nuevas medidas de seguridad aérea, el caso de D.B. Cooper sigue siendo una anomalía inexplicable, una hazaña de audacia y misterio que desafía la lógica y la razón. En 2016,
el FBI anunció oficialmente el cierre de la investigación activa del caso. Después de más de 40 años de indagaciones infructuosas, las autoridades decidieron reasignar los recursos a otros casos más urgentes. Sin embargo, para muchos, el caso de D.B. Cooper sigue abierto en sus mentes y corazones. Cada año, en el aniversario de su audaz escape, curiosos y entusiastas del misterio se reúnen en la región donde se presume que aterrizó. Narran teorías, exploran los bosques y reviven la emocionante historia de uno de los más grandes misterios sin resolver de la historia de la aviación. El legado de D.B. Cooper vive en la cultura popular, no solo como un recordatorio de un crimen sin resolver, sino también como un símbolo de la eterna búsqueda del ser humano por desentrañar los misterios más profundos. La historia de Cooper no es solo un fascinante episodio de la historia criminal, sino también una ventana a una época de la aviación y la cultura estadounidense. La osadía del secuestrador, la reacción de las autoridades y la posterior fascinación pública son testimonio de un tiempo en que los vuelos comerciales comenzaban a conectar al mundo de maneras inimaginables. A pesar de los años y los numerosos avances en la tecnología y la investigación forense, el misterio de D.B. Cooper sigue siendo un enigma intrigante y fascinante, un rompecabezas que quizás nunca se resuelva por completo. La leyenda de D.B. Cooper perdura, un testimonio del eterno atractivo de los misterios sin resolver y la interminable búsqueda de la verdad.